Empieza El año pasado, un podcast de cine nada contemporáneo, y es que aquí no se hablará ni de la actualidad, de estrenos ni novedades en plataformas de streaming, sino de historia y tecnología a través del séptimo arte. De la mano de Iker González Urresti y Ariadna Ollé, en cada episodio viajaremos hasta un año en concreto a través de 2 películas estrenadas ese mismo año. Una película para descubrir el cine como impulsor tecnológico y otra para entender el cine como reflejo histórico. Poneros cómodos en la butaca y apartad las distracciones, porque estáis a punto de retroceder en el tiempo. Hoy, en el año pasado, 1976. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que nos estéis escuchando, pero independientemente del país y de la plataforma, porque ya sabéis que nos podéis escuchar en todas las plataformas de streaming de podcast y también en vídeo en YouTube. Bienvenidos al 6º programa del año pasado. Yo soy Ariadna Ollé y a mi lado virtualmente, como siempre, tengo a Iker González Urresti. Hola, Iker. Hola a todo el mundo. Antes que nada, agradecer como siempre a la gente de Tracking Bilbao, que gracias a su concurso, el Tracking Bilbao Podcasting, en concreto la tercera edición, la de 2024, pues este podcast existe y estamos hoy aquí en el 6º programa ya. Correctamente. ¿Y a qué año hemos viajado esta vez? Pues como habrán visto en el título, 1976. Pero rápidamente, para los nuevos que hoy nos escuchan, os explico el funcionamiento del podcast. Cada semana dedicamos el programa a un año y a 2 películas estrenadas ese mismo año. Una de las películas nos sirve para explicar y entender el contexto histórico del momento, esto lo hacemos de la mano de Iker, y la otra para conocer los avances tecnológicos que estaban implementando en la industria cinematográfica en aquella época, en ese mismo año. Y esto por mi parte. Al final de cada episodio, recordad que descubriremos el año al que dedicaremos el programa siguiente gracias a vosotros, porque es la parte interactiva. ¿Y cómo lo hacemos? Pues escuchando una nota de voz que nos habéis mandado vía mensaje directo en Instagram, @elañopasadopodcast, donde nos recomendáis una película y nos explicáis si queréis alguna cosa sobre ella. Pues el año de esa película que nos recomendéis será el eje central para construir el programa siguiente. En este caso, en el programa anterior nos recomendaron Network, así que hoy nos vamos a 1976. Iker está rabioso hoy. Vale, ¿qué pasó en 1976? Fue Año del Dragón en horóscopo chino. ¿Esto lo sabías, Iker? Pero no has dicho, perdón, no tenía ni idea, pero no has dicho qué pelis vamos a hablar. Bueno, lo dices al final. Momento, esto sorpresa al final de la sección, de la introducción. Aguanta, tiene muchas ganas hoy, Iker, está rabioso, quiere empezar. Pues, ¿qué pasó en 1976? Pues, por ejemplo, que empezó la etapa de transición en España con Adolfo Suárez como presidente del gobierno, se funda Apple, se hace el primer vuelo comercial del Concorde, que es un avión que a mí me flipa. Dime. 76 Apple. Sí, 76. Es que estas cosas siempre me vuelven tarumba. Explotan la cabeza. Decidnos también en los comentarios o donde podáis estas cosas, porque es que yo me vuelvo loco. 76. Parecen más nuevas, pero no, 76. Ya. Se funda Apple, se hace el primer vuelo comercial del Concorde, que es un avión que a mí me flipa, que es ese avión supersónico que era capaz de saltar el charco en 3 horas. Te plantabas en Nueva York en 3 horas 4. Y, importante, la marca JVC inventa el sistema de vídeo doméstico VHS. Gracias en por el tantas 76 y tantas horas. También. Sí. Año en que se forma U2, año en que se forma Toto, que recordemos que era uno de los componentes era el hijo de John Williams. Año en que nace, y que por lo tanto todos ahora tienen 49 años, John Bernthal, Ryan Reynolds, Cillian Murphy, Elsa Pataky, Benedict Cumberbatch, Reese Witherspoon, Alexander Skarsgård, Colin Farrell, Diane Kruger, Michelle Monaghan, Sally Hawkins, Dominic Monaghan y Daddy Yankee. Oye, no le hagas el feo, hombre, al chaval. Hombre, bueno, has dicho, quiero decir, muy buena. Sí. Como, buena remesa. Es que me ha hecho gracia. Buena remesa de. Sí, jolín. Michelle Monaghan y Dominic Monaghan. Joder, siempre es insoportable cuando hago esto, ¿eh? Son. Michelle Monaghan y Dominic Monaghan son familia, lo voy a buscar. No lo sé. Sigue con tu. Sí. Y fallecidos en 1976, Agatha Christie. Esto también te explota la cabeza, que Agatha Christie estaba viva cuando Alexander Skarsgård nacía.
El físico alemán Werner Heisenberg, que os sonará también por su apellido si habéis visto Breaking Bad, el artista dadaísta y surrealista Man Ray y los directores Howard Hughes y Fritz Lang. ¿Fritz Lang murió en el 76? Sí. Esta gente, o sea, sí, esta gente Es verdad, está tiene conectada. alguna peli de los 70, sí, qué fuerte. Pues en cuanto a películas, se estrenan Taxi Driver, Todos los hombres del presidente, Obsesión, Rocky o Carrie y, por supuesto, nuestras dos elegidas de hoy. Por mi parte, ¿Cuáles son? vamos a Future World y por la de Iker, por primera vez en este podcast, escogemos la película que nos recomendó el oyente en el programa anterior. Nos vamos a Network. Así que, sin más dilación, vayamos al pasado, 1976, aunque algo futurista, porque vamos a conocer la primera animación en 3D en una película, y en este caso en Future World. Pues seguimos aquí en el año pasado y hablaremos de Future World, o como se tradujo al español como Mundo Futuro. Te voy a volver a interrumpir para suerte de nuestros presentadores. Por cierto, muy buena intro. Podríamos hacer una encuesta de a ver quién hace mejores intros. O quién les gusta más, ¿no? No va a cambiar, que vamos a seguir haciéndola las dos. O sea, quien gane no va a hacer las todas a partir de entonces, pero eso. Michelle Monaghan y Dominic Monaghan no son familia. Vaya. O sea, es que claro, es que los has dicho seguido y entonces, claro, casi por seguido, orden alfabético, pero bueno, Michelle Monaghan es de Iowa y claro, Dominic Monaghan es estoy inglés, pensando Irish. que si fueran de la misma familia, nacido el mismo año, claro, no hace falta que sean gemelos, pero claro. hubiera sido curioso. Pero sí, no son familia, no. Sí. Ya está. Bueno, pues vamos a hablar de Future World, Mundo Futuro, como os he dicho, en España, película de 1976, obviamente, dirigida por Richard T. Heffron y que es la secuela de Westworld de 1973, que efectivamente sí, si os suena el nombre, es porque la serie de 2016, Westworld, está basada en esta película. Tanto Westworld, serie como película, tratan de lo mismo, que es un parque de atracciones que se llama Delos, con robots hiperrealistas donde la gente paga la entrada para básicamente hacer allí cualquier cosa que les plazca con ellos, desde enamorarse, vivir aventuras, matarles, etc. Todo tiene una temática de salvaje oeste, medieval o romano, dependiendo de la zona del parque de atracciones donde te muevas. Aunque los invitados del parque puedan hacer cualquier cosa a los robots no pueden hacer cualquier cosa a los humanos, porque todo es muy seguro, ya que están programados para no herir nunca a un ser humano. Pero todo cambia con la llegada del protagonista, Peter, que un robot empieza a perseguirle durante la película y es la primera temporada también de la serie. Así pues, se desata el caos por el parque y, pasan cosas. Pues unos cuantos años después, 3 concretamente, se estrena Future World, que es la secuela, que después del fracaso del parque de atracciones con todo esto que estábamos contando, pues se invierte una cantidad extraordinaria de dinero para rehacer todo el parque y invitan a la prensa a que vengan un poco para publicitar y ver que lo hemos reconstruido todo y ahora todo es muy seguro, ¿no? Invitan a dos reporteros. Ahora va bien. Ahora va bien, no os preocupéis. Invitan a 2 reporteros, a dos periodistas que son los protas de la peli, un chico y una chica, y empiezan a sospechar que algo raro pasa en el parque y descubren que hay un plan. No se podía saber. Claro, hay un plan para sustituir a los principales líderes mundiales por androides, por sus propios clones. ¡Chan, chan, chan! Y arranca la peli. Future World fue la primera película en utilizar imágenes en 3D generadas por ordenador, es decir, CGI. Y la verdad que, tiraron la casa por la ventana porque hay como 4 escenas donde aparecen imágenes en 3D en la película, ¿vale? Ahora hablaremos de ellas. Hay un poco de trampa porque, aunque la peli tiene bastantes efectos visuales de la época, no son efectos que se crearan expresamente para la peli. Realmente los reaprovecharon. Ahora os voy a contar.
Vamos a hablar del señor Edwin Catmull, ¿vale? Que es una de las figuras más importantes en la historia del cine moderno. Ahora sabréis por qué. Si veis una fotografía suya, la verdad es que a mí me encantaría que este señor fuera mi abuelo. Es una persona fantástica, es entrañable. Si le veis es como le quieres achuchar. Y es que realmente es una persona súper inteligente y súper amable. Él nació en 1945 en Parkersburg, West Virginia, y de pequeño vio Pinocho y vio Peter Pan y se obsesionó con ello y decidió que de mayor quería ser animador. Pero las dos personas más famosas a finales de los 40, a principios de los 50, eran Disney y Einstein. Y él quería ser las dos cosas, porque como Troy Bolton en High School Musical, Wow. a él le gustaba el teatro musical, ¿no? Y el baloncesto. Pues a Edwin Catmull le gustaba la física y la ciencia y le gustaba también la animación. Lo mismo, ¿eh? Disney Channel, apunta. ¿Tienes aquí una idea? Pero claro, ¿qué pasaba? Que en esa época, en los 50, no habían escuelas de animación. Así que este señor tuvo a la fuerza que escoger la rama de la ciencia y de la física. Y se fue a estudiar matemáticas y física a la Universidad de Utah y, bueno, pues allí conocería a Ivan Sutherland, que fue quien había diseñado el programa Sketchpad para dibujar. Si lo tenéis en mente, no creo que lo tengáis en mente, pero si lo buscáis o estáis viendo ahora mismo en vídeo nuestro podcast, vais a ver lo que es el Sketchpad. O sea, tenéis que imaginaros, que no nos esté viendo, un armatoste enorme, que es como un armario, que en verdad es un ordenador todo lleno de botones, y una mini pantallita en medio, y la gente dibujaba en la pantalla, un poco como las pizarritas estas de los niños con dos botoncitos que vas girando, dos ruedecitas y se va como pintando así como con líneas, pues algo así, algo súper rudimentario, pero bueno, la gente flipaba, ¿no? En plan, podemos interactuar, claro, podemos pintar digitalmente en una pantalla. Claro, esto lo vio Edwin Catmull y dijo, ¡oh, Dios mío! Esto es como dibujar, ¿no? Es como animación, es lo que había querido y encima en un ordenador, que es lo que a mí también me gusta, ¿no? Porque él estaba haciendo ciencias de la computación. Así que desde entonces su máximo objetivo fue crear películas usando los gráficos por ordenador. Durante su época en la uni inventó muchas cosas que quien esté puesto en el mundo del 3D las va a conocer. Por ejemplo, él pues descubrió el texture mapping, el Z-buffering o el Z-depth, que es básicamente los mapas de profundidad. También el anti-aliasing, que esto permite que los píxeles no se vean como cuadraditos, como sierra, sino que sean redonditos y suaves. También inventó las subdivisiones en geometrías, que una geometría que tenga pocos polígonos, que esté poco detallada, si la suavizas, pues la ves como si tuviera más detalle. Todo esto lo inventó este señor durante la época de su uni. Y al final, en 1972, hizo junto a su compi Fred Park un corto que se llama A Computer Animated Hand, ¿vale? Que es un corto que hizo como proyecto de graduación, que básicamente era su mano reconstruida digitalmente mediante la unión de puntos, mediante el 3D, porque básicamente lo que es el 3D es un mundo en 3 dimensiones, ¿no? 3 dimensiones, la X, que es la horizontal, la Y, que es la vertical, y la Z, que es la profundidad, ¿no? Son, por lo tanto, puntos que tienen 3 coordenadas, X, Y y Z, y por lo tanto son puntos que están en un espacio. Si tú unes diferentes puntos con diferentes coordenadas, ¿no?, que están en un espacio, los unes, se crea una geometría. Pues esto básicamente es la base del 3D. Él lo que hizo es pintarse la mano con puntos, ¿vale? Y ver lo que las formas que definían su mano, lo que era importante para recrear su mano en 3D. Y a partir de allí hizo una geometría de su mano, un modelo muy, muy básico, ¿vale? Muy poligonal de su mano. Y a partir de allí lo que hizo es rellenar todos esos puntos con superficie, ¿no?, para tener la superficie de su mano y luego ir moviendo estos puntos. Claro, cuando tú mueves estos puntos en el espacio en 3D, lo que estás haciendo es animar ese objeto, ¿no? Claro. Animar esa geometría, deformándola. Entonces, acabó teniendo un corto que era su mano rotando, que esto nunca se había visto, y además la mano cerraba los dedos y apuntaba a cámara. O sea, era como algo que te explotaba la cabeza en su momento. Claro, es que hay que seguir recordando 1976, o sea... 1972, bueno, sí, 72 eso, era, o sea, 72, vale. sí. Claro.
Bueno, claro, esto la gente alucinó, pero además no se quedaron aquí, porque luego su compi, Fred Park, en el 74, 2 años más tarde, también hizo su propio corto experimental llamado Faces and Body Parts, que son 3 minutos 40 de máximo terror inquietante, si lo veis. Es básicamente una cara muy low poly, con muy poca geometría, haciendo muecas rarísimas, abriendo la boca, pero bueno, lo que era una demostración de las expresiones faciales, ¿no? De la sincronización de diálogos, de todo lo que se podía hacer en 3D, en lo que acabaría siendo la animación de personajes, ¿no? De cómo podías hacer que los personajes hablasen en una película de animación. Todo esto él lo puso en Faces and Body Parts, que fue como este corto que demostraba esto, y que para la época pues fue la hostia. Así como curiosidad, si no sabéis lo que es, igual os suena porque este corto aparece en el videoclip de We Can't Stop de Miley Cyrus. De Miley Cyrus. O sea que, bueno, lo reaprovecharon. Vale. No solo lo reaprovecharon en el corto en el videoclip de Miley Cyrus, y es que, a ver, todo esto viene de que en esa época, 1972, 1974, hubo un productor de Hollywood que vio estos dos cortos y dijo, pues esto es súper futurista, si esto a mí me encanta, jolín, pero si tengo en desarrollo Westworld, ¿no? No estuvo a tiempo, pero dijo, oye, pues las ponemos tal cual en Future World. Y eso es lo que pasó. Dijeron, oye, me encantan estos cortos, los voy a poner directamente en Future World. En la película, claro. Claro, si ves la película hay una escena donde hay como unos, científicos, controladores, lo que sea, que tienen unas pantallitas y en estas pantallitas hay estos dos cortos, tanto el de Fred Park como el de Ed Catmull. O sea, tanto las caras como las manos. Están ahí con el ordenador y los ponen. Sí, y están allí. Ya. Pues ya está, las enseñamos y ya está. Así que por eso os decía que no eran efectos que se habían creado expresamente para la peli, sino que estaban reaprovechados de cortos de universidad, pero bueno, que de hecho, o sea, la gente flipa igualmente, ¿no? Esto nunca se había visto. Otra cosa que no se había visto tampoco nunca, y esto sí que lo hicieron expresamente para la peli, es que en uno de los monitores también de esta sala de control que tienen, pues aparece la cara digitalizada de uno de los actores protagonistas, Peter Fonda. Y pues si lo veis es un modelo en gris de su cara, pero hiperrealista, o más o menos hiperrealista para la época. No es una cara que se mueva, pero lo que hicieron era un escáner 3D de su cara, ¿no? Y de la misma forma que Edwin había hecho pues su mano, pues le hicieron la cara y es la primera vez. Claro, veníamos de Faces and Body Parts, de esas muecas raras, inquietantes de Fred Park. Esto ya era mucho más hiperrealista y obviamente pues también quedaron súper sorprendidos por esta calidad. Así que es la primera vez que se ve en una película una cara hiperrealista en 3D. Todo esto en Future World. Ya para terminar os hablo un poquito más de Edwin Catmull porque os he dicho que es una persona muy importante y es que él fue quien introdujo los gráficos por ordenador a George Lucas y a ILM. Gracias a él tenemos hoy en día los efectos visuales por ordenador, porque fue él quien hizo realidad todos los sueños de George Lucas. ¡Ostras! Y además, ya sabéis que Pixar vino de Lucasfilm y de ILM. Era como una división que ellos tenían para animación en 3D. Luego se acabó separando, ¿no? Y se fundó Pixar, ¿no? Pues Edwin Catmull fue cofundador y presidente de Pixar, que seguramente cuando hablemos de alguna de Pixar vamos a hablar más de ello, y también lo acabó siendo, creo que en 2007, de Disney. Así que una figura muy, muy importante de nuestra historia. En 2011, su corto este de la mano en 3D fue incorporado en el Registro Nacional de Cine de la Library of Congress para ser preservado para la eternidad por ser cultural, histórico y estéticamente significante en la historia del cine. Y ya, como última curiosidad, que ya sabéis que a mí me encanta darle un toque curioso a todo, pese a todo lo que hemos contado de Edwin Catmull, deciros que él tiene afantasía, que básicamente es la incapacidad de imaginarse imágenes mentales. Es decir, que cuando tú dices una manzana, pues todos nos imaginamos una manzana en la cabeza, ¿no? Pues él no puede. Él ve negro totalmente. Y
esto es una condición humana, hay quien la padece más y quien la padece menos, porque se ve que bueno, hay gente que se imagina y las imágenes como dibujos o con menos detalle, hay quien se las imagina muy realistas, pues Catmull no se imagina nada. Pero es como muy, muy curioso siendo la persona que básicamente nos ha dado el poder de crear cualquier cosa visual. De inventar cosas, sí, ¿verdad? Totalmente. Hostia, pues es tremendo un poco con la excusa de Future World, a pesar de que, o sea, yo creo que es una película que no se tiene nada en cuenta, es una película tremendamente olvidada y que Westworld, yo creo que ahora igual saldrá algún purista del género del sci-fi, no, sí se recuerda y tal. Yo creo que Westworld, si no fuese por la serie, a día de hoy estaría... Sí, olvidada. Es un poco peli de culto la de los 70, pero muy, muy de culto. Pero que aún así, pues eso, la secuela mucho menos y que haya sido tan revolucionaria y sobre todo también que haya puesto tan presente porque fue prácticamente donde entró este buen hombre, es tremendo, ¿no? Y una persona que Catmull, que yo no tenía en la cabeza, es que yo no lo conocía y es súper fuerte porque es que es tremendamente relevante, o sea, sí. Tiene varios libros que son como bastante icónicos si os interesa el mundo de la animación, que es bueno, su historia en Pixar, cómo empezaron en Pixar, pero también todo lo que tuvieron en cuenta para hacer las primeras pelis, ¿no? Toda la parte de creatividad, de la historia, pues esto está ese señor allí, o sea que fue una pieza fundamental en todo. Ya. Pues bueno, pues cambiamos de tercio y vamos a adentrarnos de un mundo futurista a un mundo nada futurista, realmente al revés, porque es una peli, la que ahora vamos a ver, que plasmó o radiografió, ¿no?, el estado de la sociedad estadounidense en el momento. Así que no imaginó nada, sino que plasmó tal cual lo que se estaba cociendo. Así que vamos a hablar de la que según Iker es la mejor película de la historia, aunque creo que lo dice cada día, así que no pasa nada. Así que vamos a conocer Network. Quiero que se irriten conmigo, no que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado. Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Quiero que ahora se levanten todos. Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando: ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Bueno, hemos visto o oído un clip de Network, Network, un mundo implacable, que se llamaba en castellano. Estoy más que harto. Sí, y no quiero seguir soportándolo. No, I'm mad as hell and I'm not gonna take it anymore, que decían en inglés. Bueno, a ver, ¿dónde empezar por aquí? A ver, antes de nada, el mini inciso, por si había gente que no se ha dado cuenta todavía. Network es una película que, bueno, yo veo este clip y ya Te enervas. Bueno, me enervo, pero también me emociona mucho. Es una película que me emociona mucho, es una película muy, muy especial para mí y que significó muchas cosas para mí, tanto a nivel personal como a nivel bueno, ideológico, político, de todas las maneras, ¿no? Entonces tampoco vengo yo aquí a impartir una masterclass sobre política, pero ni tampoco a decir por qué es especial para mí, simplemente que quería comentarlo para que la gente pues lo sepa, ¿no? Vale, Network es una película producida por la Metro-Goldwyn-Mayer y distribuida por United Artists. Bueno, y es una película que, bueno, comienza con el despido del presentador, ¿no?, que le veíamos aquí en este clip, de un noticiario, de las noticias, ¿no?, en la cadena televisiva VS, que es este señor que se llama Howard Beale, interpretado por Peter Finch, que luego comentaremos una cosa sobre este buen hombre, que le despiden por la baja audiencia del programa, ¿no? Entonces los productores le dan 2 semanas para estar más en el aire. Entonces en el siguiente programa Bill anuncia que se va a suicidar en directo.
básicamente. Lo que pasa a continuación nos sorprenderá, pasan muchas cosas, pero bueno, este es un poco el punto de partida, que tampoco quiero contar más. La película, bueno, está interpretada por Peter Finch, pero también por Faye Dunaway, William Holden, Robert Duvall, Wesley Addy, Ned Beatty y Beatrice Straight, que luego la mencionaré, que hay una cosa que me hace mucha gracia de su interpretación. Pero bueno, la película fue un exitazo, costó 3,8 millones y recaudó 23,7, casi 24, que para aquella época pues era un montón, y aún así para el día de hoy una peli que cuesta 4 y recauda casi 30 es un exitazo. Efectivamente. La película recibió elogios unánimes por parte de la crítica, a pesar de que también había detractores, que bueno, luego lo comentaremos. Y en los premios Oscar recibió 10 nominaciones, incluidas a Mejor Película, y ganó 4 de ellos. Ganó el de Mejor Actor para Peter Finch, póstumo, ahora lo explico. Mejor Actriz para Faye Dunaway. Mejor Guión Original para Paddy, era Paddy, ¿no? Lo tenía apuntado por aquí. Es que me olvido siempre del pobre hombre, del pobre Paddy Chayefsky. Y Mejor Actriz de Reparto para Beatrice Straight, y decía antes que me hacía un poco de gracia, pero por el hecho de que sale una unidad de secuencia. Bueno, no sé si son 2 al final, pero bueno, que en total eran como 4 minutos o 5 de papel y suficiente para ganar el Oscar. Bueno, toda esta gente estaba junto a Peter Finch, que fue... bueno, la última peli que rodó fue Raid on Entebbe, que cuando terminó de rodar esa película fue a hacer la promo de Network, ¿no? Y el 13 de enero de 1977 él aparece en el programa de Tonight Show with Johnny Carson, ¿no? Que compartía, de hecho, el programa con George Carlin, que era un cómico muy popular de la época, en el que estuvo prácticamente todo el programa bromeando sobre la muerte, ¿no? Sorpresa, sorpresa, al día siguiente a Peter Finch le dio un soponcio. ¿Al día siguiente? Le dio un ataque al corazón en el Hotel Beverly Hills, en el lobby del hotel, y murió a la edad de 60 años. Por eso el Oscar lo ganó a nivel póstumo, ¿no? Nos vamos a poner en modo un poco crims aquí. Pusarem llum a la foscor. Los que sepan de lo que estoy hablando sabrán. Pero bueno, Network se estrenó solo 2 años después del primer suicidio televisivo de la historia, ¿no? Que fue el de la reportera Christine Chubbuck, ¿vale? En el año 1974. O sea, ¿esto ha pasado? ¿Hemos retransmitido un suicidio? Bueno, sí. Efectivamente, cogió básicamente un arma de calibre 38, un revólver, y se pegó un tiro. En directo, televisado. Sí, yo no sé si hay imágenes de esto, no animo a la gente tampoco a buscarlas, yo no las he visto, no me apetece, pero bueno, luego pasaron rápidamente a publicidad y pusieron luego una peli, para que no sé cuál sería, la verdad, pero... Más allá de los sueños. Sí, Blancanieves. Dios mío. Entonces, no está claro que, bueno, recuperando las notas de guión de Paddy Chayefsky, que era el guionista, no está claro del todo que tuviese, o sea, que hubiese un paralelismo, o sea, bueno, que estuviese basada Network en esto, pero pues es un poco inquietante porque pasó 2 años antes del estreno de la película, ¿no? Mientras Chayefsky escribía el guión, estábamos en plena crisis del Watergate, ¿no? Y en plena guerra del Vietnam, ¿no? Entonces Chayefsky, en este guión de Network, básicamente percibió toda la ira que sentía en ese momento Estados Unidos, pero que también podíamos incluso, sobre todo Estados Unidos, y que en el cine de los 70 se notaba bastante, ¿no? Pero Network es un gran ejemplo de ello. Taxi Driver, por ejemplo, en aquel momento también, o Todos los hombres del presidente, claro, que investigaba el Watergate. Pero bueno, más allá de esto, en Network, Chayefsky miraba cómo todos los programas, incluidos las sitcoms o incluso las noticias, ¿no? Notaba que había un enfado, ¿no? Notaba que el pueblo estadounidense estaba enfadado, ¿no? Y quería programas que reflejasen su ira en pantalla, ¿no? Entonces lo que hizo fue canalizar esa frustración al que él describe como un gigante indestructible y aterrador más fuerte que el gobierno,
que es el contenido televisivo. Él lo describía de esta manera, ¿no? Entonces, él, cogiendo todo eso, escribió Network, ¿no? Pero no solo a Chayefsky, sino creo que también es relevante entender a Sidney Lumet, que es el director de la película, ya que Sidney Lumet, que seguro que muchos lo conocéis porque es un director muy, muy importante en la historia del cine, Sidney Lumet, nos vamos un poco hacia atrás, de nuevo, fue niño durante la Gran Depresión y él creció en Nueva York siendo testigo de miseria, corrupción y, vamos, pues de los peores años que pudo vivir la ciudad en aquella época, ¿no? Esto le inculcó desde una temprana edad la creencia de, bueno, la importancia que tiene la justicia, ya no solo para una sociedad, sino también para una democracia, ¿no? Esto él mismo lo dice, ¿no? Y que es un tema que él mismo intentó plasmar en prácticamente todas sus películas, ¿no? Él debuta con una película tan importante como es para la historia del cine, como es 12 hombres sin piedad, ¿no? Pero en el que habla del sistema judicial y hace un retrato de la sociedad norteamericana en aquellos años, creo que estamos hablando de los 50, ostras, ahora mismo me pillo un poco, 57, vale. Pero bueno, que él tiene otras películas en los años 70, como pueden ser Sérpico o Tarde de perros, ¿no? En la que Sérpico criticaba al sistema policial y a la policía como institución, ¿no? Pero luego también en Tarde de perros, por ejemplo, ya volvíamos, bueno, antes de Network, ya había también una crítica a lo que era también la televisión y cómo puede afectar a nivel social la televisión, ¿no? Tarde de perros del 75. Y luego, evidentemente, sacó Network. Tarde de perros 75, Network 76. Toma sí, ya, sí, supera eso. Aún así, Lumet decía que él admite que no creía que la industria cinematográfica en sí misma tuviera el poder de cambiar nada. Curioso, porque... Sí, muy pesimista. Sí, y Network es una película tremendamente pesimista también. Yo creo que se puede entender de muchas maneras, pero yo creo que en sí Lumet, por lo que sea, lo de la Gran Depresión era bastante figurativo. Pero bueno, aún así, no todas las películas, quiero comentar un poco esto, que no todas las críticas de la película fueron positivas, ¿no? Y quiero mencionar aquí tres. Una en concreto, Pauline Kael de The New Yorker criticó la abundancia de discursos largos y moralizantes. Ella decía, el elenco de esta farsa mesiánica se turna para gritarnos a nosotros, masas sin alma. Y menciona también que la película es como un loco del pueblo gritándote, ¿no? Es como, cariño, no lo has entendido. Yeah. Pero bueno, Michael Billington, el periodista, también escribía que gran parte de esta película tiene la estridencia aleccionadora de los titulares de la prensa sensacionalista, que es también como... Tampoco la has entendido muy bien. Y Chris Petit, del Time Out, la describió como sofisticada para adultos, pero autocomplaciente y casi completamente vacía. Vaya palos, bueno, sí, bueno, a ver, en general la peli gustó, pero esto me hace un poco de gracia y quería comentarlo porque a pesar de que la peli tenía consenso, a mí estas críticas me suenan a gente cabreada también. Sí, sí. ¿No? Entonces era una película que te recordaba por qué estás cabreado y si no lo estabas, te cabreaba, ¿no? Sí. Y ellos lo confirmaban más diciendo, esto es una mierda, estoy cabreado, ¿no? I'm mad as hell, ¿no? Sí, sí. Entonces, esta película yo creo que se entiende perfectamente, y ahora entraremos más en estas cosas, pero a partir de un discurso que hay en la propia película, que es el que le da el jefe de la empresa al presentador de las noticias, ¿no? Y antes de ya extenderme y terminar con la sección, vamos a poner, pínchame el vídeo. No existe América. No existe la democracia. Solo existe la IBM, la ITT, la AT&T, y DuPont, Dow, Union Carbide y Exxon. Esas son las naciones del mundo hoy día. ¿De qué hablan los rusos en sus consejos de Estado? ¿De Karl Marx? No, de sistemas de programación lineal. De teorías sobre estadística, de problemas económicos, y computan costos de sus transacciones e inversiones, como hacemos nosotros. Ya no vivimos en un mundo de naciones e ideologías, señor Bill. El mundo es un colegio de corporaciones, inexorablemente dirigido por los estatutos inmutables de los negocios. Bueno,
¿qué pasa? Lo primero, bueno, son muchas cosas, ¿no? Pero lo primero que se me viene a la cabeza, 1976. Ujú. Hablamos en el primer programa del podcast de cosas que resonaban mucho con Ninotchka, ¿no? En 1939, ¿no? De esos cambios entre el capitalismo y el comunismo, ¿no? Pero sobre todo, más a raíz de lo que estamos hablando aquí ahora con el tema del capitalismo, ¿no? Que ya en 1939 pues estaban tremendamente presentes, ¿no? Pero claro, la globalización y todo lo que evoluciona la economía y la sociedad y la tecnología desde el 39 al 76, pues es un cambio gordo. Y claro, del 76 a ahora, 2025-2026, pues muchísimo, muchísimo más. Y claro, esto es muy guay porque lo ves y dices, oh, esto me resuena mucho con lo que puedo estar viviendo ahora, ¿no? O lo que estamos viviendo ahora como sociedad, pero claro, también es tremendamente aterrador. Claro. Lo era en su momento, pero ahora yo creo que lo es también. más. Yo creo que lo es más, porque en su momento, tú, aunque la película sea pesimista, tú puedes decir, bueno, podemos cambiar las cosas, ¿no? Estoy cabreado y puedo cambiar las cosas. Y de repente ves que han pasado casi 50 años y que las cosas están peor. Sí, sí. Entonces, aquí varias cosas del discurso, ¿no? Cuando dice no existen los Estados Unidos, no existe la democracia, no hay pueblos, no hay naciones, ¿no? Solo existe IBM, ITT, ATT, DuPont, Exxon, Apple, Meta, Google, Amazon, Elon Musk. Es que es la misma mierda. Sí, sí. Entonces, esto es muy derrotista, evidentemente, ¿no? Porque, de hecho, en el clip de. Bueno, cuando habla en el noticiario al principio de la película, bueno, el personaje de Peter Finch, Howard Beale, dice: yo no sé cómo arreglar esto, yo no tengo ni idea, solo sé una cosa y es que estoy cabreado, ¿sabes? Y yo quiero hablar sobre esto, ¿no? Porque aterra lo que estamos viendo. Pero claro, es a donde nos está llevando el auge de la extrema derecha. Volvemos al mismo tema de siempre, vaya qué sorpresa. Pero nos lleva a un estado en el que no quiere que estemos enfadados. Yeah. A la gente del poder no le interesa que estemos enfadados, ¿vale? Y mi pregunta es, ¿estamos cabreados? Porque entras en redes sociales y es verdad que se siente a la gente que está cabreada y polarizada, ¿vale? Pero luego, realmente para lo que realmente las cosas importan, ¿estamos realmente cabreados? Es decir, ¿la gente realmente se mueve? O sea, ¿la gente realmente hace cosas para provocar un cambio? Porque, bueno, para empezar, votar es una cosa que cambia bastante las cosas si crees que la democracia existe, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, lo que está diciendo en Network es que la democracia da absolutamente igual, ¿no? Pero claro, volvemos a lo que comentamos en el anterior programa, yo no tengo soluciones para esto, ¿eh? Yo aquí no vengo a preachar, o sea, a predicar ningún tipo de solución. Quiero volver también es que son muchas cosas, ¿eh? Entonces yo entiendo que puede ser un poco un Cristo esto, pero quiero volver un poco a una cosa que decía Sidney Lumet, ¿no? El tema de que él no creía que la industria cinematográfica en sí misma tuviera el poder de cambiar nada, ¿no? Y entonces yo quiero plantear si el arte realmente a día de hoy impacta, si tiene el poder de cambiar algo y si tiene el poder de cabrearnos de verdad. Porque mi pregunta es, da igual por qué, pero en el 76 todo el mundo, o al menos la gente que rodeaba esta película, estaba lo suficientemente cabreado para que Network existiese. Y entonces la pregunta que lanzo yo a nivel puramente artístico, porque yo sé que evidentemente no solamente el arte demuestra si una sociedad está enfadada, ¿vale? Pero el arte al final es un reflejo de lo social, sí, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿hay un Network actual? Y en cuanto a Network no me decía que sea tan buena, que trate los mismos temas, no. Una película que realmente resuene y que estemos enfadados. ¿Es Don't Look Up? Don't Look Up, no. Claro, yo pienso en Don't Look Up comparada con Network y Don't Look Up es una chorrada, sí, ¿sabes? Entonces, es una batalla tras otra, esa película, que es un poco reaccionaria, pero aún así la siento como muy blanda también. Muy blanda. Es buenísima, ¿eh? O sea, no nos olvidemos de esto, ¿no? Pero entonces, claro, a mí me genera preguntas, ¿no? De hasta qué punto también puede ser que el cine, evidentemente, o el arte, o la cultura, no tiene el mismo peso que tenía en los años 70 o en el siglo XX en general,
¿no? Entonces, claro, ya no es tanto que los creadores no estén cabreados, que yo sí que creo que muchos de ellos lo están. Total. Yo soy, bueno, los dos somos creadores y en muchas partes nos cabreamos con cosas, ¿no? Pero yo creo que esto no tiene tanto peso porque la cultura en sí no tiene tanto peso, ¿no? O porque premian el entretenimiento puro, ¿no? Que claro, no también. tener una conciencia social. Sí, pero aún así las películas de hoy en día que tratan temas, ¿sabes? Yo creo que no están cabreadas. Yo creo que sí que hay un cierto enfado, pero yo creo que la película no transmite. Las películas, estoy generalizando un montón, pero yo creo que las películas no transmiten eso que transmitía Network, ¿vale? No quiero caer tampoco en el discurso nostálgico de antes las películas sí que no sé qué y ahora no. O sea, no quiero tampoco caer en eso. Pero sí es verdad que da un poco la sensación de que el arte y la cultura y el cine en general ha perdido el peso suficiente como para que realmente tenga un impacto de este nivel, ¿no? Un impacto del nivel de realmente estamos cabreados, ¿no? Y o sea, yo, por ejemplo, pues cosas que resuenan mucho hoy en día, ¿no? El genocidio que está ocurriendo en Palestina, yo sí que noto a la gente cabreada y la gente sale a las calles y yo sí que noto a la gente cabreada, ¿no? O sea, por eso digo que no es que la gente no esté enfadada y luego, pues eso, entras en redes y sí que se siente a la gente enfadada. Pero luego al mismo tiempo es como un enfado de, a veces un poco de fachada, incluso en las propias manifestaciones, que de hecho lo dice en la propia película, ¿no? No estoy hablando de ir a mis manifestaciones, no estoy hablando de no sé qué, no, hablo de estar simplemente enfadado. Y yo con esto lo que quería era transmitir una reflexión de que a veces no es tanto cambiar voy a ir a manifestaciones o voy a poner un tuit o voy a discutir con mi tío en la cena de Navidad, ¿no? Sino realmente estar enfadado de verdad. ¿Sabes? Sí, pasar a la acción, ¿no? Y hacer... Exacto, ¿no? Y realmente buscar cómo cambiar las cosas, ¿no? Yo entiendo que desde un podcast aquí sentado y después de ver una peliculita, ¿no? Es muy fácil decirlo, ¿no? Incluso yo a veces siento que no tengo yo las agallas como para decir cómo se podría, ¿sabes? Porque realmente también podríamos decir y ser derrotistas como Lumet y decir que Network no cambió nada. Porque si ahora estamos peor, ¿qué puñetas ha cambiado Network, ¿no? Que era lo que Lumet defendía, ¿no? Entonces, bueno, como comentaba en el anterior episodio, lo vuelvo a comentar, yo no tengo la solución para absolutamente nada, yo estoy cabreado por muchas cosas, yo creo que hay suficientes motivos para los que estar cabreado y Network es una película que promulga cabrearse y promulga cierto derrotismo y cierto cinismo, pero yo creo que a la gente del poder les interesa que seamos derrotistas. Y yo creo que esto es, no voy a decir lo que Lumet no entendía, porque no me atrevo yo a decir esto de uno de los directores que más amo de la historia, pero yo creo que Lumet era un derrotista y yo creo que a la gente del poder le interesa que seamos derrotistas. Le interesa que seamos cínicos, le interesa que no estemos cabreados. Claro. Y yo creo que por eso tener Network al pie del cañón a día de hoy es relevante porque creo que es interesante que estemos cabreados. Increíble reflexión final, increíble final. Reivindicamos el cabreo, reivindicamos y pedimos más películas que nos cabreen y que nos despierten y que nos plasmen el mundo tal y como es, aunque sea crudo, porque necesitamos este toque de atención. Y menos ruido de fondo, menos entretenimiento, claro. Menos impulsos, menos estímulos y más hostia. No como Manu Guix, rock ¿no? And roll. No, punky total. Pues ese es el thumbnail, sí. Gracias por el thumbnail. Bueno. Enfadémonos, coño, hagamos arte enfadados. Sí. También promulguemos un poco que sí, que la felicidad está muy bonita y que sí, pero hostia, también enfadémonos, joder, con lo que nos tenemos que enfadar, que si no esta gente nos pasa por encima, coño. Pues eso, quedémonos fascistas de los cojones. La extrema derecha de miedo. Quedémonos con el mensaje. Y ahora sí, apartamos ya las dos películas de 1976 y nos vamos a la parte colaborativa del podcast, donde escuchamos la nota de voz de un oyente recomendándonos... Que no está tan enfadado, espero. Que no está tan enfadado, que nos va a recomendar una película y por lo tanto que escogerá el año para nuestro programa siguiente. At the tone, please record your message.
Pues sin más dilación, vamos a escuchar la nota de voz que dará pie a la película del episodio de la semana que viene. Vamos a conocerla. Voy a recomendar una película que, aparte de fascinarme desde el punto de vista cinematográfico, es una película que en su momento me marcó total y absolutamente. La parada de los monstruos, Freaks, del año 1932, dirigida por el inmenso Todd Browning, un cineasta del que es obligatorio el hacerse un ciclo. Tiene películas maravillosas como El trío fantástico, Hubo garras humanas con Lon Chaney, el mítico Drácula de Bela Lugosi. Y bueno, qué decir de La parada de los monstruos de Freaks. Es una película que a día de hoy sigue dejándote francamente tocado, ¿no? Es inquietante, tiene una carga dramática muy potente, sabe jugar mucho con los sentimientos encontrados y aparte que está muy bien dirigida, con los medios muy marcados, con unos actores que son los que son, que visto hoy en día es impresionante. Se mantiene muy bien con el paso del tiempo y aparte pues que el amigo Todd Browning sabe perfectamente explotar el lenguaje del cine para alcanzar nuestra mirada, tocar nuestro corazón y sin duda agitar nuestras retinas. Pues ya tenemos aquí. Bueno, pues Freaks de 1932, gracias a Borja Crespo, para quien no lo conozca, es director, productor, escritor, ilustrador. De todo. Sí, presentador, hace lo que queráis. Bueno, mando un abrazote desde aquí a Borja, que nos recomienda, bueno, que por cierto, que aquí también somos aficionados al mundo del cómic, entonces también impulsemos esto, que Borja es una persona muy importante dentro del cómic vasco / español. Entonces, bueno, para los que son fans del mundo de los cómics, seguro que también le conocen. Gracias, Borja. Y nos vamos a 1932. Vaya, antes he hecho un gesto todo para atrás, venga. ¡Wow! Si pensábamos que con el mago de Oz y Ninochka habíamos tirado para atrás. Si estábamos atrás, pues toma ya. Pues, un poco más. 1932, Freaks quizás sea probablemente la peli más relevante de aquel año, pero es el año de Vampir de Dreyer, es el año de Scarface, de La Momia, es el año de Shanghai Express, es el año de I Was Born Bad, que es una película de Yasuhiro Ozu tremenda, de Gran Hotel. Bueno, es un año también muy, muy, muy guay y tremendamente relevante, y ya veremos qué narices cogemos de aquí, porque ahora algo mismo... cogeremos. Sí, hombre, claro. Pero bueno, nos vamos más atrás que nunca. Sí. En este fantástico podcast que habéis podido escuchar. Bueno, si alguien dice algo anterior a eso, yo ya no sé. O sea, chicos, ¿qué estáis viendo? Los años 20 se puede hablar de muchas cosas. A nivel tecnológico ya no lo sé. Ya. Pero a nivel de los años 20, vamos. Bueno, es donde pasaban cosas, también te digo, porque ahora es como, ¿de qué hablo? Si es que 2021 y dice, pues el COVID. Sí, la verdad. Sí. Bueno, en fin, hasta aquí el programa de hoy, 1976. Esperemos que os haya interesado tanto los inicios del 3D en las películas como el cabreo fundamental de Network, que os haya despertado el enfado y las ganas de cambiar las cosas. Recordad que nos podéis seguir en todas las redes sociales, @elañopasado, en Instagram, en TikTok, en Twitter, y ya sabéis que también nos podéis mandar la nota de voz recomendándonos una película en el Instagram, @elañopasadopodcast. Que tenéis el episodio completo en YouTube con vídeo que nos podéis ver y que también podéis disfrutar de material visual con el que acompañamos las explicaciones, y que nos podéis escuchar en las plataformas habituales de podcast. Así que muchas gracias a Iker, que lo podéis seguir en Iker González Urresti, y a mí en Ariadna Oye y en mi canal de YouTube Ario. Así que nada, que paséis buena semana y nos vemos muy en el pasado. 1932. 1932. Enfadarse, Network, es buenísima. Network. Adiós. Pero...